La vida de Geppetto siempre había sido sencilla. Un carpintero anciano y solitario, rodeado de su propio polvo y astillas, alimentado únicamente por el eco de sus sueños perdidos. Su taller era su refugio, pero también su cárcel, lleno de figuras talladas que le recordaban todo lo que nunca tuvo. Sus manos, ajadas y temblorosas, nunca pudieron crear vida, pero eso no detuvo sus intentos. Hasta la noche que lo cambió todo. El aire esa noche era pesado, tan denso que parecía que las paredes del taller respiraban junto a él. Había rumores en el pueblo sobre el trozo de madera que Geppetto había obtenido, una madera oscura, con nudos que parecían ojos deformes. Nadie quería saber de dónde provenía, pero los más viejos susurraban que venía del Bosque de los Lamentos, un lugar que nadie había pisado desde que desaparecieron los primeros niños, años atrás. Pero Geppetto, en su desesperación, no escuchó advertencias. No necesitaba magia. Solo necesitaba algo que lo acompañara. Con cada corte de su cincel, con cada giro de su cuchillo, la figura de Pinocho fue tomando forma. El anciano lo esculpía con amor, pero la madera no respondía con lo mismo. Había algo extraño en ella, un brillo oscuro que parecía reflejar los miedos más profundos de Geppetto. Al dar el último golpe, al culminar su obra, algo en la habitación cambió. El silencio que siguió fue antinatural. No el típico silencio nocturno, sino un vacío absoluto, como si el mundo se hubiera detenido a la espera de algo más. Geppetto sintió que el aire se volvía pesado, frío, y un escalofrío recorrió su columna. Entonces, los ojos de Pinocho se abrieron. Pinocho no despertó con inocencia. No había ninguna chispa de vida pura o alegre en él. Desde el momento en que abrió los ojos de madera, el pequeño muñeco no era solo consciente de sí mismo, sino del mundo que lo rodeaba, y de las cosas invisibles que lo acechaban. No era magia de hadas. Era algo más oscuro, algo que había esperado siglos para manifestarse. Esa noche, Geppetto sintió por primera vez lo que había creado. Una criatura de madera que no solo estaba viva, sino que sentía hambre. La primera noche, un alma destrozaba los primeros días. Pinocho intentó comportarse como el niño que Geppetto siempre había querido. Hacía preguntas, exploraba el taller, aprendía sobre el mundo. Pero cada noche, algo cambiaba. La madera parecía tensarse, casi como si estuviera viva, y su piel de madera crujía bajo la luz de la luna. No podía dormir. Sentía una urgencia, una fuerza dentro de él que lo arrastraba hacia la oscuridad. Era como si su cuerpo fuera una prisión y algo dentro de él quisiera escapar. Geppetto, cegado por su amor paternal y por la alegría de haber creado lo que siempre había deseado, no vio las señales al principio. Pero pronto se hizo imposible ignorarlo. Las sombras en el taller comenzaban a moverse por sí solas y a veces, Pinocho se despertaba en lugares donde no recordaba haberse acostado. Peor aún, había noches en las que no se despertaba solo. Las cuerdas llegaron primero. Hilos invisibles que Pinocho sentía tirando de sus extremidades cuando nadie estaba mirando. Al principio eran ligeros, como una presión suave, pero pronto se convirtieron en verdaderas ataduras, hundiéndose en su piel de madera, tirando de él hacia lugares donde no quería ir. Lugares oscuros. Lugares donde ni siquiera la luz de la luna podía alcanzarlo. Era como si la madera estuviera viva, pero no con la vida que Geppetto había imaginado. No, esta vida venía de algo mucho más antiguo, algo que se escondía en los árboles oscuros del bosque maldito. Algo que había estado atrapado en esa madera durante siglos, y ahora había encontrado una forma de salir. Y entonces, Pinocho comenzó a cambiar. La transformación lo primero que desapareció fue Geppetto. Una mañana, simplemente no estaba. Las puertas del taller estaban cerradas, las ventanas aseguradas. No había señales de lucha, ni rastro del anciano carpintero. Solo Pinocho, de pie en medio del taller, con la mirada vacía, como si no entendiera lo que había hecho, o como si lo entendiera demasiado bien. El pueblo se dio cuenta de la desaparición de Geppetto rápidamente, pero los rumores no tardaron en apagarse. Nadie quería investigar demasiado. Nadie quería saber qué había pasado realmente. Y Pinocho, ahora libre de las miradas del viejo, empezó a deambular por las calles del pueblo. Con cada paso, sentía las cuerdas invisibles apretándose más alrededor de su cuerpo de madera. No había forma de escapar de ellas. Eran como hilos del destino, tirando de él, forzándolo a hacer cosas que no quería hacer. Una noche, se encontró en la plaza del pueblo, frente a un grupo de niños jugando bajo la luz de las farolas. Los miró desde las sombras,
sintiendo cómo las cuerdas se enredaban más y más en su cuerpo, como si lo estuvieran guiando hacia ellos. Y entonces sucedió. El primero en desaparecer fue un niño pequeño, llamado Mateo. Nadie lo vio irse. Un momento estaba jugando con sus amigos, y al siguiente, se había desvanecido en el aire. Los padres lo buscaron durante días, pero nunca encontraron ni rastro de él. Solo Pinocho sabía la verdad. Lo había llevado al mismo lugar donde había desaparecido Geppetto, al interior de los árboles, a un rincón del bosque donde las sombras eran más espesas que la oscuridad misma. Los niños comenzaron a desaparecer uno por uno, siempre de noche, siempre en silencio. Pinocho ya no era un simple muñeco de madera. Se había convertido en el ejecutor de una voluntad antigua, una fuerza que quería más que solo cuerpos. Quería almas. Las almas robadas con cada niño que desaparecía, Pinocho sentía el poder creciendo dentro de él, pero también algo más, vacío. Los ojos de los niños lo miraban, llenos de horror, pero no emitían sonido. Como si las cuerdas invisibles les hubieran robado la capacidad de gritar. No tenían control sobre sus destinos, igual que él. Un día, mientras estaba en el taller, sintió algo nuevo. Un Sulaban susurro. Las cuerdas no solo controló cuerpo, sino también su mente. Le susurraban cosas que le prometían liberarlo, pero solo si cumplía con sus órdenes. Cada alma que atrapaba lo alejaba más de la libertad. El pueblo quedó sumido en el terror, sus habitantes temblaban al caer la noche. Nadie se atrevía a hablar de los desaparecidos, y las calles se vaciaban antes de que el sol se ocultara. Pero Pinocho seguía cazando, impulsado por las cuerdas que lo manejaban como un títere, hasta que el pueblo entero fue devorado por las sombras. Una noche, Pinocho sintió que las cuerdas tiraban con más fuerza que nunca. Lo llevaron de vuelta al bosque de los lamentos, donde todo había comenzado. Los niños desaparecidos estaban allí, sus cuerpos colgando de los árboles como marionetas rotas, sus ojos vacíos reflejando la luz de la luna. Pero no estaban muertos. No del todo. Las almas de los niños estaban atrapadas, como él, condenadas a ser juguetes de una entidad que nunca descansaba, una fuerza que siempre buscaba más. Y entonces Pinocho lo vio, el árbol del que había sido tallado. Un árbol que respiraba, que latía como si tuviera vida propia, con las caras de los niños grabadas en su corteza. Pinocho sabía lo que tenía que hacer. Cortó las cuerdas. Pero no liberó a los niños. En cambio, las cuerdas se hundieron en la tierra de las raíces del árbol. Surgió algo mucho más oscuro, una sombra que siempre había estado acechando desde el principio. Pinocho nunca fue libre. El deseo de Geppetto lo había condenado desde el primer golpe de cincel. Y esa noche, el pueblo quedó en silencio para siempre.